estás en este video es porque probablemente estés interesado en temas como la estadística, el machine learning y la ciencia de datos. También es muy probable que ya hayas intentado poner en práctica tus conocimientos en algún proyecto, pero tal vez sientes que solo estás utilizando modelos sin entender todo el trabajo que hay detrás. Si es así, este video es perfecto para ti. Esta será una serie de lecturas en donde nuestro objetivo será comprender la profundidad del aprendizaje estadístico y cómo esto influye en campos como el machine learning y la ciencia de datos. La idea de esta serie de lecturas es que nos acompañemos en este aprendizaje. Así que, para que puedas organizarte, ten en mente que si quieres seguir un plazo establecido, todos los videos serán subidos los días domingo. Y todos los días lunes se creará un nuevo evento en donde en la descripción podrás encontrar todo lo referente a las páginas que tendrás que leer para la siguiente lectura y así poder estar preparado. Sin más que decir, entonces, comencemos. Bien, esta es la primera lectura de esta serie, en donde trataremos el tema de qué es el aprendizaje estadístico. Seguramente ya lo viste en el título del video, pero igual reiteraré que a lo largo de toda esta serie de lecturas nos estaremos acompañando con el libro de An Introduction to Statistical Learning. Empezaremos por el capítulo 2, que creo yo es donde se empiezan a tocar temas un poco más en concreto. Igual te invito a que le des una ojeada al capítulo 1, ya que habla un poco acerca de la historia del aprendizaje estadístico, lo cual puede que te parezca un poco interesante. Y además habla acerca de las notaciones matemáticas que se seguirán a lo largo del libro. Ahora, tal vez te preguntarás por qué An Introduction to Statistical Learning para esta serie de lecturas y no otro libro. Bueno, hay tres puntos muy importantes que tenemos que revisar. El primero es que este libro es totalmente gratuito, así que el link lo podrás encontrar aquí en la descripción. El segundo es que cada capítulo al finalizar te enseña cómo aplicar los algoritmos de manera pues muy sencilla y paso a paso. Y el tercero, que para mí creo que es el más importante, es que tiene un muy buen equilibrio entre la estadística, la matemática y la aplicación en Python. Bien, antes de empezar la serie de lecturas, creo que es el momento indicado para darte algunas consideraciones que debes tener al momento de querer entrar a leer este libro. Para empezar, el autor nos dice, o bueno, nos sugiere que tengamos un cierto nivel en Python, es decir, en programación en Python, y también algo de estadística, matemáticas y un poco de álgebra lineal. No es tanto el tema de la matemática y el tema de la álgebra lineal, sino más bien la programación, porque la matemática y la álgebra lineal la estaremos explicando a lo largo de estos videos, pero la programación en Python como tal, bueno, si tienen algún problema o alguna pregunta pueden dejarlo en los comentarios, pero el libro sugiere que ya tengas un cierto nivel para poder no estresarte, digamos, tanto al momento de entender cada concepto y aparte también aprender la parte de programación y aparte también aprender la parte matemática. Es decir, si tienes alguno de esos como punto débil, bueno, puedes irlo practicando, puedes preguntar en los comentarios también si tienes alguna duda puntual en algún tema que se mencione acerca de matemática o estadística o machine learning o bueno, todo lo que engloba este libro. Pero el autor sugiere eso. Pero si estás aquí es muy probable que, bueno, los conocimientos básicos ya lo tengas y puedas tomar este curso, así te genera un poco de fricción, que a veces es muy interesante para poder mejorar nuestras habilidades. Igual te recuerdo que el plazo que tienes, bueno, no es tan corto porque es de una semana para leer a veces 2, 3 páginas, a veces 5 o a veces podrá ser incluso un capítulo, que lo dudo mucho porque el libro sí es muy denso. Entonces igual te invito a que lo que sí tienes que hacer es ser constante, estar pendiente y de leer todos los días un poco y practicando por tu cuenta para que cuando entres al video de esta semana o bueno de la semana que toque pues ya puedas más que todo contrastar los conocimientos o lo que tú pensabas con lo que iremos investigando y diciendo en cada una de estas sesiones y lecturas. Bien, entonces ahora sí empecemos con la primera de esta serie de lecturas. Como tal y como estábamos hablando antes, el primer tema que vamos a tocar es empezando por el capítulo 2, el cual la pregunta con la que inicia es ¿qué es el aprendizaje estadístico? Que probablemente es la primera pregunta que te saltó a la mente al ver siquiera el título del libro. Como tal, el libro no nos ofrece al principio una definición exacta de qué es el aprendizaje estadístico, sino que más bien lo que nos ofrece es un ejemplo, el cual bueno puede ser algo un poco más cotidiano y que puede ser más fácil de digerir y de entender. Como tal, el ejemplo trata de publicidad y de ventas. El ejemplo lo que hace es situarnos en, digamos, bueno, valga la redundancia, en una situación en donde nosotros somos consultores estadísticos. Y lo que pasa es que viene una persona, viene un cliente justamente a requerir de nuestros servicios y que analicemos estadísticamente un conjunto de datos. Lo que él nos sabe decir sobre este caso en específico es que él está vendiendo un producto a 200 mercados diferentes
y que tiene de esos productos distintos presupuestos en distintos medios publicitarios. Es decir, tiene un presupuesto para televisión, un presupuesto para radio y un presupuesto en periódico. Ya desde ahora podemos hacernos una idea de lo que el cliente sí quiere. Lo que él quiere es saber algo en torno a las ventas. Es decir, él está vendiendo un producto y está invirtiendo en publicidad. Entonces, por ende, nosotros podríamos entender que lo que él quiere es que investiguemos qué relación hay entre este conjunto de, bueno, digamos, medios de publicidad o presupuestos de publicidad con las ventas finales que logra tener. Como tal, nuestro objetivo, ya traduciéndolo un poco más a este tema de Machine Learning, a este tema más introducido a la ciencia de datos, sería desarrollar un modelo preciso que pueda ser usado para predecir las ventas en base a estos tres presupuestos de publicidad, es decir, a los presupuestos que tenemos en televisión, radio y periódico, poder llegar a predecir de manera precisa estas ventas. Como tal, y bueno, si ya lo tratamos de pasar un poco del texto, es decir, de lo que nos habló el cliente a lo que nosotros en realidad vamos a necesitar, podríamos decirse que nosotros nos encontramos entonces con una base de datos o con un conjunto de datos, más bien un dataset, en donde tenemos, o bueno, podríamos imaginarlo como que tenemos las siguientes columnas. Tendríamos la columna de la publicidad en televisión, la publicidad en radio y la publicidad en periódico. Y bueno, también tendríamos el resultado final de las ventas. Como ya pueden imaginarse, o por la manera en la que estoy tratando de decir las cosas, es que tenemos o podemos separar este conjunto de datos en dos conjuntos, en dos partes. La primera parte sería esta parte de la izquierda, en donde como pueden ver son estas que comienzan con una P, que nos hablan sobre los presupuestos de esas distintas publicidades. A este conjunto por lo general tiene un nombre y es los nombres, o bueno, se le denomina predictores, y a la parte de las ventas se le conoce muchas veces como la variable objetivo. Ahora, necesito hacer hincapié en una parte muy importante de todo este tema que vamos a estar hablando. Básicamente, una cosa muy importante y que también menciona el libro es que a estos dos conjuntos se les suele denominar de distintas formas dependiendo el enfoque de lo que estemos estudiando. Por ejemplo, en este caso, bueno, incluso el autor lo menciona que puede pasar esto, pero lo que es importante es que se tenga en mente que no importa si estos dos conjuntos cambian de nombre, siempre significa lo mismo, es decir, siempre queremos separar a una parte que va a servir para predecir la otra parte. Algunos de los nombres con los que por lo general podemos encontrarnos en otros libros es, por ejemplo, features y target. Features para la parte de la izquierda, la parte azul, y target para la parte de la derecha, la parte verde, es decir, target, el objetivo, bueno, lo mismo pero en inglés. Como tal, eso sería en el Machine Learning. Cuando investigamos en libros de Machine Learning es muy normal que encontremos features y target como nombres para estas dos partes de un dataset. Y en otros libros un poco más como estadística, yo diría que es la mejor forma como ustedes en este momento pueden entender a estas dos partes o pueden denominarlas. La primera parte, el azul, por lo general se la conoce como variables independientes y a la parte verde se la conoce como variables dependientes. Yo les digo que es mejor poder entender a estas dos partes, o bueno, poder denominar a estas dos partes de esta manera, porque así entendemos que la parte verde depende de lo que pasa en la parte azul, es decir, en medida que cambien los valores de estas tres variables, pues va a cambiar lo que suceda en las ventas. Por ejemplo, imagínense que tal vez la persona está haciendo una alta o tiene un alto presupuesto para invertir en publicidad en periódico, pero yéndonos a la realidad, pues a día de hoy ya muchas personas no leen siquiera el periódico. Entonces, pues eso afectaría las ventas en nivel de que obviamente venderíamos menos porque la publicidad llegaría a muchas menos personas. Si tratamos ahora entonces de dividir esto, nos daríamos cuenta de que falta una parte, es decir, ya tenemos los predictores y el objetivo, pero falta cómo llegar a predecir esas ventas. Y nuestro objetivo es justamente desarrollar un modelo preciso. Entonces, eso es exactamente lo que necesitamos, un modelo. Y
Bueno, este modelo necesita obviamente información, necesita esos datos que el cliente en este caso ya había recogido. Entonces, a este modelo lo que nosotros vamos a ingresar serían los distintos presupuestos, en este caso de televisión, radio y periódico, y lo que va a hacer el modelo es a través de una formulación matemática, que es importante que se entienda esto, que un modelo no es más que un conjunto de algoritmos matemáticos y que van a servir para darnos en este caso una predicción a través de un conjunto de información o de datos. Entonces, a este modelo matemático nosotros estaríamos ingresando los presupuestos y lo que esperamos de él es que de manera precisa pueda predecir las ventas, y eso será lo que el modelo nos entregue. Ahora, esto de aquí obviamente ya estamos entrando en temas de matemáticas, por eso no digo que es muy importante entenderlo de esa manera. Pero por ahora quédense con la idea de que tenemos tres partes aquí importantes: las variables independientes, las variables dependientes y el modelo. El modelo es algo que aún no conocemos. Es decir, si se dieron cuenta, en la diapositiva anterior simplemente, bueno, era una imagen como de un cerebro. Ese es un modelo, pero nosotros en realidad no sabemos cuál es el modelo que se ajusta totalmente o que nos va a entregar la información de manera más precisa. De manera matemática, si tratamos de describir esto de lo que estamos hablando, podríamos decir que tenemos esta fórmula de aquí, que es una ecuación, en donde X es estas variables predictoras o estas variables independientes, es decir, esas que nos van a servir para poder predecir justamente la variable objetivo o el target. Y por último, esta F sería el modelo, que probablemente, si están viendo esto, bueno, ya sabrán que se trata de una función. Ahora, esta función, bueno, aquí me salté, perdón. Esta función como tal tendría que tener una explicación bastante larga de qué es una función, si no pueden entender el concepto de qué se trata. Yo les recomiendo ver un video del canal de Traductor de la Ingeniería, o bueno, Traductor de Ingeniería me parece que se llama, que es un canal de un argentino, y explica muy bien este tema de las funciones y todo esto. El video que en específico yo les estoy recomendando es un video que dura 2 minutos, estará probablemente en la descripción, si puedo, no sé si hay algún problema con eso, y igual se estará mostrando aquí en esta parte en pantalla. Es un video muy bueno, véanlo, pero en dado caso igual yo daré una explicación un poco mucho más resumida de lo que es una función, para que puedan entenderlo así con estas tres partes que tenemos aquí. Sabemos entonces que tenemos las variables independientes y las dependientes. Digamos que las dependientes ya sabemos que es el resultado, es decir, es lo que nosotros esperamos obtener, es esa predicción. Y tendríamos a esas X, es decir, en este caso estas tres variables de aquí. Pero eso tiene que pasar a través de un modelo matemático para darnos este resultado. Imagínense a ese modelo matemático como una máquina, una caja que es una máquina y que tiene adentro una cierta sentencia, es decir, unas ciertas cosas que tienes que cumplir, y se va a transformar, va a pasar de X. Digamos que en este caso, esta caja, digamos que la instrucción que tiene esta máquina es que cada variable que ingrese la eleve al cuadrado. Entonces digamos que, por decirlo así, la publicidad en televisión, digamos que es un valor 2. Entonces la instrucción que va a tener esta máquina va a ser la de a ese 2 elevarlo al cuadrado, y esa va a ser nuestra y, es decir, 4. Esto básicamente a muy grandes rasgos es lo que es una función. Les recomiendo igual ver ese video, pero si explico en este momento qué es una función, quedaría un video extremadamente largo, y la lectura, más bien lo que nosotros tenemos que basarnos es en entender este tema del aprendizaje estadístico. Si igual quieren que realice un video en específico realizando este tema de funciones, entonces coméntenlo, pónganlo abajo en los comentarios, y bueno, veré la manera de que pueda hacer ese contenido. Como tal, entonces ahora ya tenemos estas tres partes
indispensables en el tema que estamos hablando, justamente este tema de predecir el cuál es nuestro objetivo en este caso. Pero falta una parte muy importante, muy importante en esta ecuación, y que sin ella, bueno, no tendría mucho sentido esta ecuación realmente, ni las predicciones que vayamos a realizar. La parte que faltaba es esta parte, esta E que ven aquí, que se denomina parte estocástica. En realidad es un nombre un tanto... no, o sea, no es necesario que lo llamen así, sino más bien que entiendan que esa E es un error. Ese epsilon es un error que siempre va a afectar a nuestras predicciones. ¿Por qué siempre va a afectar a nuestras predicciones? Tal vez lo estarán pensando. Bueno, este de hecho requiere, o bueno, este error, este término de error, de hecho yo pienso que requiere un video completo para explicar todas las características que tiene. Pero al igual que el libro no lo ve a profundidad, sino que nombra algunas de ellas, yo también lo haré buscando que no te metas aún en conceptos tan complicados, sino que más bien entiendas que este error siempre va a afectar a nuestras predicciones. Y esto ocurre porque al nosotros querer saber algo que va a pasar en el futuro, pues obviamente como lo estamos haciendo con información del pasado y ese futuro obviamente no sabemos con exactitud, o sí, no sabemos al 100% de exactitud lo que va a pasar, ese error es lo que nos dice, oye, nos pone un freno y nos dice, no importa lo mucho que tú te esfuerces para hacer que tu predicción sea la mejor posible, nunca podrás que sea el 100%. En términos, hablándolo así, pero en realidad en algunos momentos sí puede ser que nosotros obtengamos una predicción con un 100% de precisión. Pero como veremos tal vez en clases futuras, a eso se le conoce como overfitting. Es decir, bueno, para no entrar tanto en detalle, es decir, realizamos una predicción y está al 100%, nosotros podríamos pensar que es correcta, pero como sabemos que existe un error y que no va a permitir que nosotros tengamos un 100% de precisión, sabemos que hay algo mal ahí. Lo que está mal se le conoce comúnmente como overfitting, es decir, nuestro modelo predictivo se ajustó demasiado a esas variables, a ese caso en específico, y básicamente se lo aprendió de memoria. Imagina que tú estás preparándote para un examen y en realidad no te preparas, sino que te aprendes todo un examen del curso anterior, y para cuando llegas al examen el profesor cambió todas las preguntas y bueno, ahora no sabes cómo hacer nada porque tú lo que hiciste fue memorizar. Bueno, eso es el overfitting, y eso, por eso es que si nosotros llegamos a tener una predicción con un 100% de precisión, entonces estaría algo incorrecto. Podemos llegar a observarlo, pero no es correcto. Eso sería la parte de ese error. Ahora, ese error, tal vez se están preguntando, ese error y esa función, todo eso, bueno, tal vez se le haga un poco complejo imaginarlo, el cómo es. Esta sería la forma en donde ustedes tal vez vean, o bueno, la función es un poco más sencillo porque seguramente ya la han visto en clases, en el colegio, etcétera. Esta función, esta línea azul es lo que nosotros podríamos graficar como la función. Esta sería la imagen de esa función en este caso específico. En el caso específico que mostraba el libro era los años de educación en torno al ingreso, es decir, porque podemos ver aquí que hay una relación, es decir, va hacia arriba a medida que los años de educación suben, también sube el ingreso, es decir, una relación positiva. Eso no es lo que nos importa por ahora, sino más bien entender que la función lo que va a hacer es entender la relación que hay en este conjunto de datos y entonces dibujarnos esta línea. Por lo general, F es desconocida. Yo aquí escribí F siempre es desconocida, pero basándonos en un ejemplo real de la vida real, realmente nunca sabemos, o siempre es desconocida F, porque es algo justamente que queremos predecir, queremos que se ajuste esa línea a algo que no sabemos. En este caso, el libro menciona que sí sabemos que es F, y por eso se muestra aquí que esta es la imagen precisa del 100% de F, porque es un conjunto de datos que fue generado, es decir, es un conjunto de datos artificial, no real. Entonces, como se modeló, pues sabemos exactamente la forma de F, pero sirve muy bien como ejemplo para entender eso y también entender cómo se observan esos errores que te dije que eran muy importantes y que hablamos en la diapositiva pasada.
Todas estas líneas negras que puedes observar, que van algunas para arriba, otras para abajo referente a la línea azul, que es la función, son esos errores. La media de esos errores siempre es cero, porque si se dan cuenta, unos van para arriba, otros van para abajo, otros van para arriba, otros van para abajo. Eso tiene un trasfondo matemático de por qué se escoge esa línea, y bueno, lo que busca esa línea es de que la media de errores sea cero, porque se ajusta para que los de arriba, que van para arriba, son errores positivos, los que van para abajo son errores negativos, y lo que busca esa línea es que se ajuste para que unos errores se resten con otros errores. Para explicarlo a grandes rasgos, estoy seguro que luego lo veremos muy detalladamente, pero eso es lo que busca esa función, y eso es lo que, de esta manera es como se observarían en este caso esos errores, como esas líneas negras, que de donde está el dato real, bueno, esa fue lo que predijo el modelo. Por ejemplo, y para hacer un ejemplo, digamos en este caso específico, digamos que aquí en años de educación nos encontramos en 14. Si subimos, digamos que es este punto de aquí. Y en ingresos, esto me parece que está medido en miles, entonces digamos que son aproximadamente 33.000 dólares al año. Digamos, no importa mucho eso, sino más bien entender que este era el dato real, ese punto rojo. Y nuestra función logró estar muy cerca del valor real, no exactamente en el punto, pero muy cerca. Entonces es un error muy bajo. Y lo que se busca es que esta función entregue lo que se pueda de algo general, para que no ocurra justamente eso que hablaba del overfitting, o muchas veces existe otro tema que se llama también underfitting, que es eso, como le digo, ya lo veremos mucho más adelante, pero se los menciono por si tienen curiosidad y por si quieren investigar un poco más. Esta sería la forma en donde cómo se grafica, bueno, cómo se ve gráficamente la función, que es la línea azul, cómo se ve gráficamente los errores, y cómo se ve, bueno, gráficamente cada uno de los puntos, que serían los puntos reales. Ahora, el libro hace la siguiente pregunta: ¿para qué yo necesito saber, o bueno, por qué yo necesito estimar f? Y dice estimar. Es importante entender esta palabra de estimación, porque es muy bueno, más en específico para la parte de predicción. ¿Por qué habla de estimación? Bueno, cuando nosotros estamos realizando una predicción, en realidad lo que ocurre es que nosotros, como en el caso del principio, nosotros sí tenemos los datos X, digamos, sí tenemos esas variables independientes que, por ejemplo, en el ejemplo que explicábamos al principio, teníamos esos datos independientes, que son la publicidad en televisión, la publicidad en radio y la publicidad en periódico. Tenemos esos datos, pero el cliente quería saber si luego, por digamos así, quería saber si en ese recogió esos datos un año, si el año siguiente sigue con ese presupuesto o aumenta el presupuesto, esas ventas subirán o bajarán. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es estimar, porque en realidad pues no sabemos con exactitud si eso es así o no. Es decir, si esa función, perdón, será de esa manera o no en la vida real, digamos. Nosotros simplemente estamos haciendo una estimación. Ahora, ¿cuándo utilizar el paradigma de predicción? Eso es muy importante, y lo menciona en el libro. Justamente es este caso en donde nosotros queremos saber qué va a pasar después. O sea, no, los datos ya existen tal vez en un periodo de tiempo, y nosotros queremos saber en otro periodo de tiempo qué pasará. También puede ocurrir que es muy complicado poder tener todos los datos ya etiquetados, es decir, todos los datos ya con el dato correcto, porque como es algo que va a pasar en el futuro, o tal vez no está pasando en el futuro, sino que necesitamos obtener un dato de una manera un poco más rápida. Entonces eso es lo que pasa, o cuando nosotros necesitaríamos utilizar el paradigma de predicción. Lo que se busca, y bueno, aquí un punto muy importante, es que cuando estamos haciendo una predicción realmente no necesitamos entender todo el trasfondo de cómo se realizó esa predicción. Es decir, cuando nosotros utilizamos un modelo matemático para que realice esa predicción, realmente no necesitamos entender cómo o qué partes vio el modelo que le parecieron que iban o que eran más importantes para realizar esa predicción.
Lo que sí es importante es que esa predicción sea muy precisa. Eso es lo importante en el caso de la predicción. En este caso, por eso, como se ve resaltado aquí, F será tratado como una caja negra, es decir, ese modelo, esa función, será tratada como una caja negra, es decir, nosotros no sabemos qué ocurre dentro de esa función, simplemente lo que queremos es obtener resultados precisos. La parte de la inferencia no la quiero explicar porque para hacer esto de manera un poco más interactiva, perdón, me saltaba, no voy a pasar a boca en la parte de inferencia, quiero seguir explicando la parte de predicción un poquito más porque tengo que hablar algo muy importante que era acerca de lo que hablábamos de los errores, que aquí está epsilon súper importante, los errores muy importantes porque incluso el libro lo menciona. Durante todo el libro, o bueno, lo que se trata de explicar en el libro es en parte la mejor manera para encontrar f, es decir, esa función, ese modelo que se va a ajustar a nuestros datos, y cómo minimizar este error. Pero antes yo le dije que el error siempre va a estar presente, pero nuestra tarea es siempre buscar minimizar ese error. ¿Por qué minimizar? Bueno, porque tenemos dos tipos de errores. Aquí no lo anoté, pero bueno, ahí va la explicación. Tenemos dos tipos de errores. Digamos que de este error salen dos errores. Aquí está el error reducible y el error irreducible. Este error irreducible es el que le dije que siempre va a afectar a nuestro modelo, es decir, siempre va a haber un error y es lo que nos va a poner un tope, o el libro también lo menciona, que nos pone, digamos, un techo en donde nosotros a partir de ahí ya no vamos a poder predecir de mejor manera y tal vez lo que ocurra será un overfitting. Ahora, y lo que bueno tendríamos que hacer ahí sería aplicar métodos de aprendizaje estadístico, que justamente es lo que se habla en este libro, para minimizar el error reducible. El error reducible, digamos que ocurre cuando, por ejemplo, nosotros no tomamos las variables suficientes, o por ejemplo también puede ocurrir cuando no utilizamos el mejor modelo. Ustedes supónganse lo siguiente, como antes mostré, teníamos esta gráfica. Ustedes imagínense si esta línea, como pueden ver que es curva, nosotros usáramos un modelo en donde la línea se dibuja así, recta. Tal vez no podríamos tener una predicción o una función que se ajuste de la mejor manera a esos datos. Entonces eso nos haría que nosotros aumentáramos el error reducible por no estar utilizando el mejor modelo para el caso específico. Entonces, por eso decía que el error es muy importante, porque a lo largo del texto, en realidad lo que estaremos viendo siempre son esos dos temas: determinar el modelo y minimizando siempre el error, buscando siempre minimizar el error reducible. Ese es nuestro objetivo como tal, para que el modelo sea más preciso. El error irreducible, bueno, ya no podemos hacer nada con él, siempre existirá, pero lo que nosotros trataremos de hacer siempre es minimizar el error reducible. Ahora, lo que trataba de decir, o lo que estaba diciendo en la parte de inferencia, lo iba a explicar sí, pero decidí que sería una mejor idea, para que esto sea más interactivo, que escribas o trates de escribirlo un poco tu descripción en los comentarios. Y la siguiente, bueno, en los comentarios sí, y en la siguiente sección, o bueno, la siguiente lectura, que será para la siguiente semana, lo que estaré haciendo al principio será contrastar la información que dieron ustedes acerca de lo que ustedes creen que es una inferencia, o lo que ustedes leyeron justamente en el libro, porque la parte de inferencia es un poco más larga, aunque es un poco más fácil de entender también, porque es algo un poco más cercano. Entonces, en la parte de comentarios, por favor, deja tu descripción de lo que tú crees que es una inferencia, de para qué sirve, qué características tiene, qué es lo que se busca de distinto cuando realizamos una inferencia a una predicción, y yo estaré leyendo los comentarios. Y esa fue la primera lectura del libro de An Introduction to Statistical Learning. Recuerda que este contenido se subirá cada semana, y cada día lunes se creará un evento en donde en la descripción tendrás las páginas que tienes que leer
para poder estar listo para la siguiente lectura y que más bien puedas contrastar lo que tú entendiste con lo que un poco yo trato de explicar. Eso sería todo y espero que seas constante y que me apoyes con un like para seguir creando este contenido. Chao.